Esta hora, 5 y 11 minutos, tenemos la visita del exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial por el movimiento La Fuerza de las Regiones. Carlos Cárdenas, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Hola Andrés, un saludo muy especial a todos sus oyentes y aquí a Gonzalo en la mesa de trabajo. Cuéntenos usted por qué decide dar el salto de ser alcalde de una ciudad intermedia, pues de las más importantes del país, allá a la carrera presidencial, teniendo en cuenta que ya hay casi como más de 100 candidatos en Colombia. Gran reto y quiero decirles, esto no es una decisión personal de Juan Carlos Cárdenas, esto es un proceso que viene desde el año pasado, donde alcaldes de ciudades capitales que estuvimos en capitales después de vivir cerca de 14, 15 meses con el gobierno actual y viendo que había unos grandes retos por resolver desde lo que tiene que ver los territorios, tomamos la decisión de hacer un proceso político de cara a las elecciones del 2026. Y en ese camino nos encontramos a los gobernadores también haciendo el ejercicio y tomamos la decisión, 42 mandatarios, de participar. Esto no es Juan Carlos Cárdenas, ni Aníbal Gaviria, ni Juan Guillermo Zuluaga, ni Héctor Olimpo, que somos hoy la fuerza de las regiones, sino realmente es un proceso donde lo que realmente queremos como Estado, hacer el verdadero cambio. Es decir, mayor autonomía regional, mayor descentralización, para no estar haciendo lo que le pasa a los 1.103 alcaldes, Gonzalo, que tú conoces perfectamente, y 32 gobernadores, todas las semanas gastándose viáticos y haciendo una fila permanente en los ministerios públicos y con los congresistas para poder hacer las obras. Yo creo que es el momento donde realmente la Constitución del 91, todo lo que es el cambio del SGP y la ley de competencias tiene que ser una realidad. Esa es la propuesta nuestra. Eh, Juan Carlos, mire, yo le pregunto, la majestad, como lo hablábamos ahorita en la introducción, de la presidencia se ha perdido. Hoy tenemos 103, 104 candidatos a la presidencia. ¿Qué podría ser algo diferencial para que los colombianos, los cesarenses, lo conociéramos a usted y que usted sea la opción y porque usted considera que puede ser opción para la presidencia de la República? Es una buena pregunta y te la agradezco. Yo diría que acá lo más importante es que estamos representando algo que la gente y los colombianos están esperando, experiencia. A nosotros nos tocó realmente, yo diría que la época más difícil y compleja de la historia republicana, que fue gobernar el COVID. Se nos olvida muy rápido, han pasado 4 años, tal vez 5 años, pero nos tocó manejar la pandemia, la gente aguantando hambre, nos tocó la gente con desempleo, nos tocó un crecimiento fuerte de la migración venezolana, nos tocó un cambio de gobierno, en fin, acá hay experiencia y además conocemos perfectamente las necesidades reales de los territorios, que es lo que la gente normalmente reclama y la gente cree que muchas veces son los alcaldes y los gobernadores mandados a tener que hacer los cuellos de botella que es el gobierno nacional. Pero ¿por qué Juan Carlos Cárdenas? Yo quiero decirles que hoy soy un político, que me siento orgullosamente político después de 40 años de pertenecer al sector privado. O sea, yo me formé haciendo, logrando resultados, generando empleo, siendo muy asertivo, que eso es lo que nos está hoy pasando en Colombia, donde tenemos una cantidad de políticos prometiendo una cantidad de cosas, pero que a la hora de la ejecución son un desastre. Mire lo que nos pasa hoy. Hoy tenemos un gobierno que ha aumentado los presupuestos. Es increíble lo que ha venido creciendo el presupuesto y la ejecución presupuestal es un desastre. Y además con una reforma tributaria que nos quieren meter a la brava en los próximos días. Y ahí es donde nosotros decimos, somos una opción seria, de experiencia, de conocimiento, no estamos improvisando. Y en mi caso, hoy repito, soy una persona donde no tengo cuestionamiento, no tengo tachas, mis campañas han sido con muy pocos recursos porque quien paga voto, paga para votar, llega a robar, Gonzalo, y usted lo conoce perfectamente, que eso es lo que hoy la gente está reclamando. Tengo una bandera que la ejercí desde mi administración municipal, lucha frontal contra la corrupción, con un costo muy alto, y es que muchas veces se pierden amigos cuando uno tiene ese tipo de posiciones, porque los amigos creen que uno llega a gobernar es para ellos y no entiende que uno gobierna es para el colectivo ciudadano. Ese es Juan Carlos Cárdenas. Y un dato, porque a mí me gusta, dato mata relato. Dejamos 53 proponentes por licitación, no lo digo yo, lo dice el DAF, lo dice todo el mundo. En el resto del país, en la mayoría son 3 proponentes. De los 3, casi siempre son 2 que terminan inhabilitados o terminan siendo empresas de papel en la misma oficina de quien se gana la licitación. Eso no pasó en Bucaramanga. Y eso me generó enemigos.
pero sí sé que realmente uno tiene que actuar es como servidor público, no como político para hacer negocios. Ese no es Juan Carlos Cárdenas. Juan Carlos Cárdenas es un servidor público donde los recursos se honran. Y por eso estamos acá dando esta gran pelea para que realmente podamos tener esa oferta política de centralizar el Estado. No más el cuento de la corrupción que es en las regiones, que es para los clanes políticos, eso es falso. La corrupción ya ni siquiera es ni de derecha, porque antes decían que era la derecha, la izquierda, creo que con creces superó lo que estaba pasando en anteriores gobiernos. Luego yo sí creo que hay opciones y es lo que los colombianos tienen que empezar a mirar. No, no candidatos de papel. Precandidato, usted hace parte de la Fuerza de las Regiones, que es una coalición inusual de mandatarios. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo planean resolver las diferencias internas para una eventual consulta interna en 2026? ¿Y creen que esta unidad puede contrarrestar la fragmentación de la oposición a Petro? Mira, Andrés, nosotros hemos sido, yo creo que el ejemplo nacional donde hemos dicho, nosotros realmente hoy no somos 4 precandidatos, somos uno que va a salir en una encuesta que vamos a realizar interna en la segunda quincena de noviembre. No somos 4, somos uno. Ya estamos diciendo, esto toca generar grandes consensos políticos y nosotros estamos liderando ese fenómeno político que realmente es lo que los ciudadanos nos dicen todo el tiempo. Yo coincido con el comentario ahora que acaba de hacer Gonzalo. Oiga, 100 y pico. Ya hasta Diego Santos Mamagallo con el tema dice que él también se va a elegir, que él va a hacer una cantidad de cosas, que él es youtuber. Y yo creo que sí hay que recuperar esa dignidad política como la de ser presidente de la República. Y tiene que ser con el ejemplo, tiene que ser con los buenos modales. Ustedes lo decían. Hoy, ¿quién respeta al presidente de la República? Mire que ya Giovanotti, mejor dicho, está preocupado de decir que y después de que salga Petro, ¿qué va a pasar? Lo dice Daniel Samper también. Pero yo sí creo que acá hay que rescatar urgentemente esa dignidad política que es la de ser presidente de la República. Y yo le pregunto también, frente al tema de la atomización, en concordancia con lo que le preguntaba Andrés, la atomización de la oposición. Usted es claramente oposición. Y esa atomización, ¿cómo creen ustedes que podrían aglutinarse? Porque cada vez los veo más atomizados, cada vez veo más dispersos a la oposición y menos juntos. ¿Cómo lograrían ustedes esa unión? Repito clarísimamente, Gonzalo, nosotros no somos 4, seremos uno a partir del 1 de diciembre y queremos ir a la consulta interpartidista del mes de marzo de los partidos tradicionales, porque también hay que decirlo, los partidos son una institucionalidad que se tiene que respetar, valorar y nosotros creemos en eso. Una consulta interpartidista donde seguramente llegarán otros candidatos dentro de una gran coalición del Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, Nuevo Liberalismo. Ahí está haciendo ojitos o hay algunas diferencias con Cambio Radical. Centro Democrático también está viendo, el presidente Uribe, el expresidente Uribe dice, hay que mirar cómo realmente llegamos con la menor cantidad de candidatos y nosotros creemos en eso y nosotros vamos a participar ahí. Somos convencidos que tenemos que buscar esas grandes alianzas políticas porque de verdad necesitamos es una unión partiendo de verdaderas causas. Yo creo que en eso estamos en esa conversación. Yo esperaría que los demás candidatos no les gane el ego. El ego no está con nosotros. Nosotros si en algún momento los ciudadanos son capaces de decir a través de las diferentes encuestas de consulta, de intención de voto, que hay un X, un Y o una Z candidata, pues hay que estar ahí, hermano. Esto no puede seguir siendo de que yo voy hasta el final. Nosotros no estamos en esa vanidad política. Nosotros estamos dispuestos a sumar colectivamente. Doctor Cárdenas, recientemente usted arrancó una gira de más de 7.000 kilómetros por carretera para conectar con las regiones. Primero, ¿por qué eligió ese enfoque de a pie para recolectar firmas? ¿Y qué ha escuchado hasta ahora en el Caribe que lo motive a priorizar esa autonomía regional sobre el poder central en Bogotá? Mire, Andrés, yo creo que lo primero que uno tiene que ser es coherente políticamente con lo que uno plantea. Y en el caso nuestro o en el caso personal, uno está hablando de que este país hay que descentralizarlo. ¿Ustedes se imaginan yo haciendo campaña en Bogotá o nada más con los medios nacionales sin hablar con la gente? Pues me desdibujo completamente. Yo sí soy una persona que me encanta la calle, me encanta escuchar a la gente. Tuve una carrera profesional del sector privado de 30 años comercial, escuchando a la gente, sus necesidades. Y no es discurso, porque les voy a decir una cosa. En el caso particular de mi alcaldía en Bucaramanga, nosotros, un plan de desarrollo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal,
tuvo una ejecución del 98%. Eso es un récord histórico que no es un tema de vanidades, sino simplemente decirles, es con la gente que se construye, que se trabaja, todos los programas sociales, porque esto uno gobierna es para todos. Y sí soy un convencido de que este es un país de regiones. Las necesidades del Caribe, de la costa, los problemas que tiene el Cesar son muy distintos a los que está pasando hoy seguramente en el Quindío o lo que pasa en estos momentos en el Caquetá. Y si uno no es capaz de entender esas dinámicas, ustedes se imaginan las propuestas que uno puede hacer. No soy de propuestas generalizadas, soy lo que llamaba uno comercialmente un tailor-made, un hecho a la medida. O sea, uno acá en el Cesar tiene que plantear soluciones, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el carbón? Eso es un problema hoy que por ideología estamos diciendo que el carbón no es. Perdón, ¿por qué no volver? Mire, yo venía hacía 40 años por carretera aquí al Cesar y cuando arrancaba y pasaba a Guachica empezaba a ver los cultivos de algodón y los de sorgo. Yo creo que tal vez Andrés no los conoció, ¿sí o no, Gonzalo? No conoció. No le tocó, este es muy joven. No se equivoque. Bueno, pero pare bolas la belleza que era recorrer las carreteras de Colombia cuando uno veía los cultivos de algodón y después veía uno los de sorgo, ¿no? Rojitos, lindos, y después veía maíz. Eso lo perdimos. Ahora que me vine por tierra viendo nada más, bueno, La Palma, que es un buen negocio, es un buen negocio, pero yo creo que esta región tiene unas necesidades que se tienen que resolver para su medida, para sus necesidades. Yo le iba a preguntar, ahora que usted habla de las necesidades, usted va a encontrar un país, llega usted a la presidencia de la República, va a encontrar un país desertificado, lo acaban de desertificar, con problemas de seguridad altísimos. O sea, ya no era la preocupación de los colombianos la seguridad, sino que la preocupación era la salud, la educación. Volvió a ser la seguridad la primera preocupación de los colombianos. ¿Qué tiene usted, qué plantea usted para que volvamos a rescatar ese país que en ciertos lugares, ahí pegaba usted, ahí en el norte de Santander, aquí en Catatumbo, Catatumbo, claro. tenemos unos espacios que se llaman un territorio perdido por el Estado? Yo al respecto lo primero que tengo que decir es que a los colombianos nos engañaron y yo creo que, y me incluyo, fuimos bastante ingenuos porque los colombianos somos bonachones, somos confiados. Nos vendieron la película de la paz. Yo creo que todos los colombianos internamente en su interior quieren la paz, pero lo que nos vendieron y cómo nos lo implementaron y lo que es hoy es un desastre. Y ahí están los resultados. Este gobierno le hizo una apuesta a la paz total, donde lo único que nos hizo fue al final tener relaciones y darle garantías a una cantidad de gente que viene delinquiendo, que lo único que han hecho es aumentar su presencia en el territorio de manera irregular, ilegal y armada. La Defensoría del Pueblo habla que tenemos 750 municipios ya donde prácticamente estamos perdiendo la legitimidad, la autoridad por parte del Estado. Esto ha sido, digamos, toda una burla, yo diría, de cara a las elecciones del 2026 y tenemos que estar todos atentos. Por eso es que realmente tomé la decisión de mantenerme activamente en política, porque tenemos que abrir los ojos. Y eso nos está llevando, obviamente, a lo que menciona la desertificación. Mire, en la peor época de la historia nuestra que conocimos los colombianos fue la época de Escobar, ¿o no? Bombas, todos preocupados. ¿Saben? Hoy son 3.000 toneladas las que están estimadas de producción de coca en Colombia. En la época de Escobar no llegaban a 100 al año. ¿Qué es eso, señores? Perdón, necesitamos realmente despertar. Y tenemos que volver al poder sencillamente para decirle a los colombianos, sí tiene que haber presencia en todas las zonas fronterizas. El Catatumbo de una tierra hermana mía, me duele muchísimo que lo haya acogido este gobierno como patio trasero para ocultar bandidos delincuentes junto con una narcodictadura como la de Venezuela. Hay que recuperar rápidamente la autoridad y el control y la soberanía colombiana. Doctor Cárdenas, volvamos a Bucaramanga, su tierra natal de la cual usted fue mandatario. Allá, a raíz de la anulación de la elección del alcalde Andrés Beltrán por el Consejo de Estado, va a haber elecciones atípicas. Y muchos allá en la ciudad quieren un liderazgo como el suyo para orientar a la opinión. Pues no sabemos a una fecha, pero se estima que va a ser a finales de este año, las elecciones atípicas en Bucaramanga. ¿Eso no lo va a distraer a usted de su agenda nacional, de su precandidatura? ¿O qué mensaje le mandaría a los bumangueses en estos momentos de, digamos, de incertidumbre? Lo primero, Andrés, es que tenemos que entender los que estamos en el mundo de la política, es que hay reglas de juego claras y hay que respetarlas. No todo vale. Yo creo que acá cuando uno cree que uno se puede inventar las reglas, que uno se limpia
con las leyes y con las reglas de juego, pagan los ciudadanos. Bucaramanga a mí me da mucho dolor que haya sucedido eso. La buena noticia es que fuimos muy responsables en la administración. Nunca en la historia Bucaramanga había tenido tantos ingresos tributarios porque la ciudadanía encontró y entendió que había una línea que pagar sus impuestos tenía absolutamente validez para poder ver obras. Todo lo que recaudamos, invertimos, Bucaramanga llegó a ser la ciudad con menor desempleo en Colombia. Esto no fue una cosa menor, o sea, después de la pandemia Bucaramanga fue el líder en Colombia. Tuvimos tasas de desempleo negativas en mujeres, triplicamos las inversiones, reducimos la informalidad de la ciudad, que eso es crítico. Acá en la costa estamos hablando de cifras que están alrededor del 55% de la informalidad. Esa es una de las grandes apuestas que tengo que retar a los empresarios y a los ciudadanos para ser formales. La formalidad paga, la formalidad es rentable. Bucaramanga tiene que recuperar esa senda y aceptar a algunos que apoyaron este proceso electoral fallido, violando las reglas de juego. Es decir, vamos a recuperar cosas importantes que yo mencioné anteriormente. Contratación pública con más de 50 proponentes. Y volvimos a 3 contratos, 3 proponentes por licitación. Eso es una vergüenza. Tenemos que rápidamente recuperar la ciudad, tenemos que rápidamente llegar a las elecciones atípicas. Y yo, cuando fui alcalde, fui el más respetuoso porque así estaban establecidas las leyes y las reglas de juego. Que no estoy tan de acuerdo con que los alcaldes y gobernantes no podamos participar en política. ¿O no, Gonzalo? ¿No somos actores políticos? Pero sí. Las reglas son esas. Sí, sí. Oiga. El propio procurador general de la época, Ricardo Mayo, oriundo de esta región, decía que es la norma más hipócrita que existe en el ordenamiento colombiano, y es que una persona que hace política, que se elige un cargo de elección popular haciendo política, una vez se posesiona, queda uno amordazado. Queda uno amordazado. Además, le toca hacer, pero que de todos modos Andrés la hace, pero lo hace de una manera soterrada. Sí. La debía hacer abiertamente, como en Estados Unidos, total. en Europa, en todas partes. Y el lobby, todo ese tipo de cosas. No fue mi caso. Respeté las reglas de juego, pero ahora no soy mandatario. Ahora soy político y me duele mi ciudad y amo mi ciudad y voy a participar en este proceso de atípicas porque tengo que, de alguna manera, a muchos bumangueses, que fueron 142,000 que votaron en mis elecciones, decirles, hombre, hay que cuidar esto. Vienen decisiones muy importantes como la revisión del plan de ordenamiento territorial, el plan de inversión plurianual del acueducto metropolitano, que es fundamental para el desarrollo de la región. Yo dejé el mejor acueducto metropolitano en Colombia. Las menores pérdidas que habían en un acueducto los tiene Bucaramanga, menos del 20%, cuando estamos alrededor del 50-55%. Reinvertí todas las utilidades para poder realmente fortalecer una empresa que tiene que ser orgullo de los bumangueses. Todo eso se ha ido perdiendo. Dejé saneadas todas las empresas públicas. No privaticé ni tránsito, no privaticé el acueducto, salvé el relleno sanitario porque creo que realmente las empresas de servicios públicos tienen que prestar esa función, que sean públicas. No hay negocios, o sea, no creo en los negocios. Político que crea que llega a la política para hacer billete, para enriquecerse, está equivocado. Los políticos tenemos que recuperar esa verdadera vocación de servicio público, ser servidor público. Y voy a participar sin duda, Andrés, porque amo y quiero mi ciudad. Pero como candidato. No. ¿Con algún amigo? No, sí, no. Yo ya estoy, obviamente. Alguien, yo no diría que ni siquiera amigo, porque no tiene que ser amigo necesariamente. Tiene que ser una persona que dé garantías de que la ciudad va a avanzar, que todos los recursos se van a invertir, que no se los van a robar. Porque Bucaramanga merece muchas cosas, por ejemplo, temas como la movilidad. No lo pude hacer porque no tenía la plata. O sea, arranqué con 350,000, dejé más de 700,000 millones y un superávit fiscal como pocas veces en la historia de la ciudad, 186,000 millones. ¿Dónde están? Doctor Cárdenas, sigamos con el análisis de la coyuntura política, más de 100 candidatos, con un agravante que hemos anotado aquí, Gonzalo, en otras emisiones de Punto de Vista. Y es el tema que la nueva ley de encuestas prohíbe hacer encuestas hasta antes de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un espectro político muy fragmentado. Vemos a la izquierda con un poco más de orden y de método frente a la centro y a la derecha como tal. ¿Por qué? Porque ellos van a ir a una consulta que va a ser el 26 de octubre, hay unos candidatos definidos, están esperando una decisión del Consejo Nacional Electoral, pero del otro lado no vemos que haya un orden, vemos que usted tiene una coalición, una fuerza de las regiones por 4 exmandatarios, pero que pareciera le falta
la posibilidad de cómo organizarse y crecer para poder hacer un filtro, recoger al resto de candidatos. En ese sentido, ustedes habían anunciado incluso debates presidenciales para ahora en septiembre con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones. ¿En qué quedó eso? ¿Los van a hacer? Y si no, ¿por qué? No, a ver, lo vamos a hacer, vamos a trabajar colectivamente porque en medio de las diferencias, pues al final el ciudadano tiene que escoger a uno, no puede elegir cuatro. Esa parte la vamos a hacer, pero yo lo que sí quiero reflexionar en esto, Andrés, es lo siguiente. Estamos distraídos en las presidenciales. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy que como políticos, como de oposición, es entender que la gran jugada política va a estar en el Congreso de la República. En marzo, entonces. En marzo. Yo he estado de alguna manera generando esas conversaciones donde hay que estar muy atentos a poder fortalecer las listas, porque la gran batalla va a estar en marzo. Lo que pase en las elecciones de Congreso va a ser más o menos la línea que va a marcar las posibles o los posibles resultados electorales de junio, en la primera vuelta. Y yo digo algo que me parece que va a suceder y es que este gobierno, Petro, la alianza de la extrema izquierda, va necesariamente a acelerar eso que algunos con sus egos y sus vanidades políticas no ha permitido realmente avanzar en una gran agenda de encontrar un gran consenso o una gran unión. Lo que pase en octubre con el pacto histórico va a ser el gran detonante para que realmente todo lo que es oposición pueda acelerar procesos, vuelvo y repito, de cara al Congreso de la República para poder realmente tener el verdadero muro de contención. Ahí va a estar el verdadero muro de contención, ya sea para defender el Estado colombiano o ya sea para facilitar rápidamente todas las ejecuciones que se necesitan, porque lo que sí es que ese cuento que nos metieron este gobierno, la primera, eso lo que nos metieron fue la reversa. Hemos echado para atrás en temas que ustedes conocen seguramente mejor que yo, la salud, todo el tema de seguridad, toda esa agenda social que supuestamente se quedó fue en el discurso. Yo sí creo que este es el momento. Hablando de salud, que es muy importante, hoy también todos los colombianos están preocupados por la salud. Incluso también en el Consejo de Gobierno de ayer hubo un altercado entre el presidente y la persona que se encarga de aquí, Aldo Cadena. Sí. Y casi que le dijo que se fuera. Yo le pregunto a usted, Sí. ¿cómo va a recibir un sistema de salud en una crisis muy profunda? ¿Cuáles son las soluciones que usted plantea para salir de esa crisis tan profunda que tenemos, entendiendo que hay que hacerle realmente un ajuste a todo el sistema como está? Sí, lo primero, yo quiero decirles que yo no soy un gobernante con retrovisor. Esas formas de gobierno me parecen desastrosas, que todo ahora nos esté justificando en lo que hicieron los demás. A uno lo eligen es para resolver, punto. Y en ese orden de ideas, porque además soy institucional, hay unos compromisos del sector salud, del Estado con el sector privado. Yo creo que eso hay que resolverlos y hay que honrarlos. Es lo primero que yo considero que uno tiene que honrar, así a uno no le gusta. Dos, hay que ir a la ciencia. La UPC es una gran discusión que no se quiere evidenciar con claridad cuál es el valor de la UPC, que es el valor que paga el Estado por cada colombiano para que tenga el servicio de salud contributivo o subsidiado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Lo otro es que la UPC ya nos da una idea, pero yo sí creo que hay que tener una gran conversación con la Corte Constitucional. Es que el derecho fundamental a la salud no puede ser tampoco un tema desbordado e ilimitado. Yo sí creo que eso tiene que tener algún acotamiento de manera que, pues, cirugías estéticas, a veces hay una cantidad de prótesis y de cosas que hoy están obligando al sistema de salud a prestar. Yo creo que hay que ser capaces de trabajar en eso. Y insisto mucho en lo de la UPC porque también tenemos que entender que Colombia, después del COVID, cambió sus condiciones de salud. Todos los temas epidemiológicos, todo el tema de salud mental que hoy es crítico, todo el tema del envejecimiento que tenemos en Colombia. Pero tenemos que es con datos, Gonzalo, Andrés. Esto no es con discurso, no, esto es con ideología, que es que los privados se roban la plata y que la salud tiene que ser garantía del Estado. No, 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 por ahí no es. Es datos, información, conocimiento para toma de decisiones. Y respetar la institucionalidad. Y cero retrovisor, hay que partir el retrovisor.
Soy Juan Carlos Cárdenas. Hemos dialogado con usted por el espacio de 28 minutos exactos del tiempo en la radio Es Hora. Yo tengo simplemente una pregunta final ya, y es a los oyentes que lo están escuchando a cualquiera de estas dos emisoras, Radio Guatapú y Cacique Estéreo, ¿cuál es la visión del país que le ofrece usted, que lo diferencia precisamente de las otras 102 propuestas o alternativas que hay de candidaturas a la presidencia? Mire, Andrés, yo creo que uno en esto tiene que ser simple, claro y contundente. Los colombianos hoy reclaman, yo diría, tres grandes cosas. La primera, sencillo, más plata en el bolsillo. Más plata es, oiga, necesito más trabajo. Y Colombia tiene que crecer económicamente, el Estado ayudando a que los empresarios y el sector privado avancen. Esto no es de estatizar la economía. Dos, tiempo. Los colombianos y fundamentalmente las mujeres están reclamando tiempo, calidad de vida para poder estar con su familia, con sus hijos, con sus padres. Y ahí voy a estar pendiente en todo lo que signifique poder aportar a esa calidad de tiempo de los colombianos. Y tercero, que no puedo dejar de mencionar, tiene que ser la seguridad. Sin seguridad esto no va a avanzar. Y la seguridad tiene que ser un concepto integral, no seguridad reactiva solamente pensada desde lo que tiene que ver más policías, más ejército, más inteligencia, más drones, más cámaras. Eso es un componente. Pero hay que avanzar en una seguridad integral que tiene que ver también con la prevención. Y déjeme cerrar con esto, Andrés. A mí me duele mucho que hayan 130.000 niños y niñas que nacen en Colombia anualmente en extrema vulnerabilidad. Son niños que no llegan a tener su desarrollo normal para ser un buen ciudadano. Y el Estado está ausente. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos prevención y entonces estamos castigando a los delincuentes. Y entonces estamos persiguiendo bandidos, capturándolos, llenando las cárceles, cuando no hemos actuado de manera preventiva. Y como elemento integral de la seguridad, no puedo dejar de mencionar la corrupción. Cuando hay un Estado corrupto, los ciudadanos se sienten inseguros. Y yo puedo decirle a los colombianos, la platica la honraré, la cuidaré, porque entiendo que la política no es para hacer negocios. Ahí trabajaré. Tiempo para la gente, plata en sus bolsillos y seguridad para que puedan salir a trabajar tranquilamente y que sea este un país donde verdaderamente nos sintamos a gusto, representados y dignos de vivir en nuestro país. Él es Juan Carlos Cárdenas, precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones. Gracias por estar aquí en Punto de Vista. Jóvenes,